Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y tus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. Gracias, hermano pastor. Es una bendición en esta mañana poder estar entre todos ustedes. Como ya él me presentó, mi nombre es José Alfredo Tamayo Peña. Sirvo en el Seminario Teológico Bautista Dr. G.H. Lacey de la ciudad de Oaxaca y es para mí un honor estar entre ustedes en esta mañana. Reciban también un saludo de parte de nuestro director y también a darle las gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y porque también les inspira a poder estudiar, aprender, conocer de la palabra, y esto es algo que necesitamos para ser ministros efectivos en las manos del Señor. Creo que ahora mejor que nunca comprendo lo que el apóstol Pablo dijo cuando dijo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? Por este calor, ¿verdad? Y más con el saco, ¿verdad? Pero bueno, es una bendición, como digo. Quiero invitarlos a que busquen, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Quiero tomar los primeros 18 versículos para leer y meditar y reflexionar en lo que Dios quiere decirnos en esta porción de las Escrituras. Dice así, de esta manera, en la Reina Valera, versión 60, dice de esta manera: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, creyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos
enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hasta ahí, hermanos. Dios bendiga su palabra. Quiero compartir con ustedes un tema que le he puesto como título: la urgencia de comunicar el evangelio de Cristo. La urgencia de comunicar el evangelio de Cristo. Quiero comenzar preguntando o haciendo una pregunta de cuáles son los principales problemas que afectan a nuestro México. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a nuestro México? Podemos entonces mencionar ahí algunos. Obviamente son más que estos, pero podemos mencionar inseguridad, delincuencia, desempleo, corrupción, declive en la familia, desigualdad y desde luego muchos otros más. Pero estos son problemas grandes que están afectando a la nación. Y si nosotros nos preguntamos de alguna manera cuáles son aquellos problemas que están presentes en la ciudad de Villahermosa, donde ustedes viven, y quiero decirles que hay 6 colonias con severos problemas de violencia familiar, alcoholismo, drogadicción y pandillas juveniles. Además, podemos mencionar desempleo, carencia en los servicios de salud pública, entre otras cosas. Y esto yo creo que es algo conocido para todos ustedes. Es parte de la problemática en la que posiblemente se han encontrado en algún momento, o posiblemente ahora mismo se encuentren algunos de ustedes padeciendo alguna de estas cosas. El cuadro parece ser bastante desolador y triste. Estas situaciones no son para menos. Sin embargo, me pregunto si estos problemas, hermanos, serán los más grandes que están afectando a México en este momento, y particularmente a esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y quiero decirles que desde el punto de vista humano, enfocándolo con una perspectiva meramente humana, podemos decir que sí. Pero si la enfocamos desde la perspectiva cristiana, quiero decirles que no, hermanos. No son estos los problemas más grandes que México tiene. ¿Sabe cuál es el problema más grande que México tiene? El problema más grande, hermanos, es que el hombre está separado de Dios, está desconectado de su Creador. El hombre es un ser pecador, y esto es algo que afecta radicalmente toda su vida, completamente toda su vida, y cambia la perspectiva de la vida y de las cosas. Puedo decir que los problemas que se han mencionado anteriormente se derivan
precisamente de este problema. Por lo cual, este es un mensaje que va dirigido a la iglesia, a usted que es cristiano, a usted que es discípulo de Jesucristo, para entender que en nuestras manos está la solución a muchos de estos problemas y que nos corresponde como cristianos tomar la estafeta del mensaje del evangelio que Dios nos ha dado en nuestras manos para compartir esto con otras personas, para llevar la palabra de Dios a tantas personas como podamos hacerlo. ¿Cómo asumimos la tarea que el Señor nos ha dejado de comunicar el evangelio y hacer discípulos de Cristo como Él quiere que los hagamos? Debemos asumir esta tarea, hermanos, con toda la diligencia que demanda este asunto, dándonos prisa para llevarla a cabo. Todo cristiano, escúcheme bien, todo cristiano es llamado a comunicar el evangelio con su vida y con sus palabras, y esto constituye el medio que Dios usa para realizar la misión que Él ha puesto en nuestras manos. Yo soy el instrumento que Dios va a usar para proclamar el evangelio. ¿Lo cree, hermano? ¿Lo puede decir? ¿Puede decir usted eso? Yo soy el instrumento que Dios va a usar para comunicar el evangelio. Dígalo ahora. Así como lo ha dicho, intérnelo en su corazón, intérnelo en su vida. Crea de todo corazón que Dios le ha puesto para ser ese instrumento en sus manos que va a llevar la bendición de la palabra de Dios a las personas que lo necesitan. Y Dios está esperando que nos levantemos y hagamos esta tarea. Vivimos en un mundo de problemas, de necesidades, y como dije, es posible que usted mismo se encuentre atrapado por muchas de estas, pero hay personas que no tienen la esperanza que usted tiene, que no tienen de dónde asirse como usted lo tiene, que es la palabra de Dios, que son las promesas de Dios, que es la presencia de Dios y que usted lo experimenta día a día con la palabra. Por lo tanto, hermanos, ante esta necesidad, ante esta urgencia por predicar la palabra, le quiero presentar 3 estrategias que Dios va a usar para comunicar el evangelio de manera eficaz a la gente que tenga oídos para oír la palabra. Primera estrategia: compartir el evangelio con sentido de urgencia. Compartir el evangelio con sentido de urgencia. ¿Qué hacía Pablo cuando llegaba a los lugares que llegaba? Lo primero, hermanos, que él hacía era comunicar el evangelio y hacer discípulos de Cristo. Eso es lo que hace cuando llega, por ejemplo, a Filipos en el capítulo 16, versículos 11 al 40. Vemos y entendemos esto que Pablo está haciendo. Después llega a Tesalónica y también se dedica a hacer lo mismo. Posteriormente llega a Berea y Atenas y él sigue en el mismo tenor haciendo esta tarea. La Biblia dice que pasado por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y dice que aquí el apóstol encontró esta sinagoga de los judíos y fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de ¿qué? De las escrituras. ¿Qué cosa les exponía, hermanos? ¿Qué cosa les decía? Ahí está el mensaje, que era necesario que el Cristo padeciese, muriese y resucitase de entre los muertos. Él lo explica claramente, hermanos, en otra de sus cartas, y dice eso precisamente, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Este es el mensaje de la palabra.
Este, hermanos, es el punto medular que la Escritura, hermanos, presenta respecto de lo que es nuestra tarea, lo que tenemos que hacer, decirle a las personas que podamos, a todos cuanto podamos, hermanos, que Cristo es el único camino al Padre, a la vida eterna. Que Cristo es el único Señor y Salvador de los hombres. Dice Pablo también que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, ¿sí? Entonces, hermanos, si esto era lo que Pablo hacía y es el ejemplo que tenemos aquí, es algo también que nos inspira a nosotros a poder entregarnos en esta tarea, a poder seguir este ejemplo que se nos presenta como algo que tenemos nosotros que hacer. Pero para poder hacerlo necesitamos entender lo que la palabra de Dios dice y necesitamos estar dispuestos a decirle al Señor: aquí estoy, toma mi vida, quiero ser un testigo tuyo y quiero comunicar este mensaje. Incluye el hecho, hermanos, de poder disponer nuestra vida para hacerlo, de querer también capacitarnos pagando el precio que sea necesario para ello. Aprender algún método de cómo comunicar el evangelio, estudiar o estar, hermanos, en algún taller donde se nos enseñen y se nos den herramientas prácticas de cómo poder hacerlo. Porque, hermanos, la gran comisión ha sido dada ¿a quién? ¿Al pastor? ¿A los líderes? ¿A quién? ¿A los diáconos? ¿A algunos hermanos? La Biblia dice, hermanos, que ha sido dada a todo discípulo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo. Y dice el Señor, ¿en dónde? En la tierra, donde nosotros estamos, donde está la iglesia del Señor. Y dice, porque tienes autoridad, manda a sus discípulos a hacer discípulos. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Nos corresponde la tarea? ¿Nos compete a nosotros? Desde luego que sí. Tenemos que prepararnos, tenemos que invertir tiempo, recursos, tenemos que crecer en conocimiento de la palabra, tenemos que prepararnos, dice el apóstol Pedro, para presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros, de la esperanza que Cristo ha traído a su vida, de cómo Dios ha obrado en usted y ha cambiado su vida por medio del evangelio que ha venido a usted. Y si usted se pregunta ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que capacitarnos? ¿Por qué tenemos que estar haciendo esto? Hermanos, no se trata, hermanos, de comunicar nuestras ideas. No se trata de comunicar filosofías meramente humanas, nuestras opiniones acerca de la vida. Tenemos que comunicar el mensaje que la Biblia da. Tenemos que hablar de aquello que Dios ha dicho en su palabra y transmitir de manera fiel lo que Dios dice a las personas. Y solamente cuando hacemos esto, Dios obra por medio de nosotros para cumplir entonces el propósito que Él tiene de salvar a los hombres. Me encontré con un joven que cuando les estaba presentando el mensaje de salvación, el mensaje bíblico, y le dije que era la Biblia, la palabra de Dios, y él me dijo entonces que él no creía en ese libro y no tenía por qué someterse a lo que ese libro decía. Hay personas que no van a aceptar o que van a querer hacer lo que ellos quieran, pero nuestro deber es predicar la palabra de Dios. Y para tener éxito, hermanos, al comunicar este mensaje, debemos dar un mensaje totalmente bíblico. Debemos decir lo que la palabra de Dios dice sin apartarnos ni a izquierda ni a derecha, ni siquiera tantito. Tenemos que estar siempre centrado en la palabra de Dios. Así que, hermanos, notamos aquí que cuál fue la decisión a la que llegan los cristianos de Berea cuando reciben la palabra de Dios. Y miren, dice la escritura, hermanos, en este aspecto, que dice la escritura que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran así. Entonces, ¿cuál fue la decisión y cuál es la decisión, hermanos, que nosotros tenemos que tomar aquí? ¿Sí? Conocer de manera más profunda la palabra de Dios. Conocer. Dice que escudriñar es una palabra que literalmente significa examinar, investigar,
Tenemos entonces que sumergirnos cada día en el estudio diligente de la palabra de Dios para conocerla más a profundidad. Yo no sé cada cuándo lees tu Biblia. Yo espero que lo hagas todos los días y que tengas tu devocional y cultives tu vida cristiana y dejes que Dios hable a tu vida cada día. Que no seas como algunos cristianos en otras partes, ¿verdad? Que pues el domingo nada más desempolvan su Biblia y se van al culto, ¿verdad? Pero no, yo sé que aquí no es así, ¿verdad? Estudia la palabra, escudriñala. Esta es la que trae, hermanos, el poder que necesitas para vencer cada lucha, cada tentación, para poder estar preparado para servir al Señor de la manera en que Él quiere que lo hagas. Pero también encontramos, hermanos, algo más que dice es confirmar por sí mismo la enseñanza recibida, porque dice que escudriñaban cada día las Escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas eran así, para ver si estas eran así. La idea entonces es que no te quedes solamente con lo que se dice aquí. Escudriñalas, estúdialas, investiga, date cuenta que es Dios quien quiere que tomes esta iniciativa y que entonces descubras. ¿Sabes lo que pasa cuando descubrimos la palabra por nosotros mismos? Lo que sucede entonces, hermanos, es que llegamos a tener convicción y estar entonces seguros de lo que la palabra de Dios dice. Fíjate que alguien en alguna ocasión, tratando de refutar las enseñanzas de las Escrituras, pensando que estas no eran ciertas, comenzó a estudiar la palabra y comenzó a estudiarla porque quería hacer eso. Él era un ateo que no creía en Dios y que quería refutar las enseñanzas, y entonces se pone a estudiar la Biblia y finalmente él llega a la conclusión y escribe un libro que lleva por título "Y la Biblia tenía razón". Y la Biblia tenía razón. Ese ateo se hizo cristiano. Dios habló a su corazón cuando estudió la palabra. Dios cambió su vida, como también ha cambiado y está en ese proceso de cambiar la tuya. Pero estúdiala, descubre las verdades. Jesucristo dijo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna, la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te quedes encimita, profundiza, descubre por ti mismo las verdades y puedes entonces saber lo que el Señor dice en su palabra. Así que algo importante que nos dice aquí la palabra de Dios es que tenemos que compartir la Escritura con sentido de urgencia. La gente se pierde sin Cristo. No es algo que tiene que esperar para después, es algo que tenemos que hacer ahora mismo cada uno de nosotros. Siempre que tengamos la oportunidad de poder hacerlo, hagámoslo, seamos fiel al Señor. La segunda estrategia para combatir los problemas grandes que tenemos, hermanos, a nuestro alrededor y que están afectando a muchas familias, es que tenemos que tener una compasión o compadecernos genuinamente de la gente que vive sin Cristo. De la gente que vive sin Cristo. Noten, hermanos, que cuando Pablo y Silas estuvieron predicando en Berea, los judíos celosos que habían causado una revuelta en Tesalónica fueron también, hermanos, hasta Berea para hacer lo mismo, con las mismas intenciones de alborotar las multitudes. La idea, hermanos, de esto es que ellos querían frenar el evangelio. Pero ante tales dificultades, hermanos, se deja ver claramente la compasión que el apóstol Pablo tenía en su corazón. Porque dice en 17, versículo 16, dice que mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo, dice, la ciudad cómo estaba entregada a la idolatría. Cómo estaba entregada a la idolatría. Otra traducción dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, se sintió conmovido porque vio la ciudad llena de ídolos. Vio la ciudad llena de ídolos. El verbo enardecer, hermanos, se refiere a sentirse profundamente conmovido. Como Jesús cuando vio las multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Y la palabra compasión, hermanos, en las Escrituras es una palabra fuerte que comunica la idea de los sentimientos más profundos que una persona puede tener. Es una palabra, hermanos, que nos lleva a pensar desde el ámbito de los judíos, algo que venía desde las entrañas. Dice la Escritura, hablando de algunos personajes como José, que cuando vio a sus hermanos se le conmovieron las entrañas, como un retorcimiento de los intestinos, porque con esta parte sentían ellos. Entonces es algo que cuando entonces se está viendo las multitudes así, tiene una compasión, hermanos, que va más allá de solamente un mero sentimiento. Sí, sentimientos fuertes, pero esto lo lleva también a poder hacer lo que él tenía que hacer. Y dice que la mies es mucha, le dice a sus discípulos, y los obreros son pocos, rueguen al Señor que envíe obreros a su mies. Y los invita entonces a que oren, y después de esto a los que oran son los mismos enviados para que compartan, y ellos van y comparten las Escrituras tal y como Jesús los está mandando. Entonces vemos aquí esto, pero además, hermanos, también es algo que tenemos nosotros que poder ver en este aspecto lo que la Escritura dice, y que nos lleve a hacer una pregunta en la cual vamos a reflexionar. ¿Qué veo cuando observo las multitudes de personas perdidas sin Cristo y sin esperanza? ¿Qué veo? ¿Qué siento? ¿Qué veo? ¿Qué siento? ¿Qué veo cuando mis amigos, cuando un familiar? Porque es posible que muchos de los que estén aquí tengan algún familiar, algún hijo, algún hermano, algún sobrino, alguna persona muy allegada que no conozca a Jesucristo, que se le haya predicado de Jesucristo, que esté perdido, sin Cristo, sin esperanza, que esté metido posiblemente en alguna adicción o algo por el estilo, en problemas fuertes. ¿Qué veo? ¿Qué siento? ¿Qué siento ante esto? Hermanos, y esto debe de hacernos llevar no solamente sentimientos, sí sentir, pero también a acciones. La manera en que nosotros respondemos al Evangelio, hermanos, es teniendo la actitud que Jesús tuvo al ver a la gente desamparada como ovejas que no tienen pastor. Esto me lleva, hermanos, a pensar lo que en un momento también me comunicaron de parte de un pastor cuando era estudiante en el seminario, y llegó para reclutar alumnos del seminario para que fueran a atender un albergue que él tenía de niños de la calle, niños que se dormían en la calle, pero que entonces él les ofrecía un albergue en donde pudieran pasar la noche. Pero para ello había la necesidad de que hermanos comprometidos pudieran estar con ellos, ayudar en lo que fuera necesario. Y entonces iba al seminario y hacía esta invitación para poder entonces reclutar a todos los voluntarios que pudieran ir. Y él, estando ahí, decía que una vez que estaba en su oficina como pastor, estudiando y todo eso, y entonces al estar estudiando llega un niño, un pequeño, delante de él, y le dice estas palabras que lo conmovieron hasta lo profundo. Le dice: tío Isaías, se llama Isaías el pastor, tío Isaías, ayúdeme. Y el resistol escurriéndole por acá. Ante un cuadro como este, dice: yo no me pude resistir para quedarme ahí sentado, viendo que este niño y muchos otros más estaban en una situación como esta. Así que me levanté y puse, dice, esto para recibir a todos los niños, este albergue. Y esto ha crecido, y muchos niños vienen y han conocido a Cristo Jesús en esa situación. Hermanos, esa es la compasión de Cristo puesta en acción. Es la compasión de Cristo llenando nuestro corazón para poder entonces ser movidos a la acción. Porque si conocemos el amor redentor de Dios que ha derramado en nuestra vida, si conocemos cómo Dios ha sanado nuestras heridas, cómo ha tratado nuestra vida, cómo nos ha ayudado a ser la clase de cristiano que podemos ser el día de hoy, es por su gracia, y es para que otros puedan conocerle por medio de la vida de usted, hermano, de usted, hermana, que me escucha, de cada uno de nosotros. Dios quiere usar su vida, y usted puede ser un instrumento, como lo dijo hace un momento: yo soy el instrumento
que Dios va a usar para bendecir la vida de otros. Créalo, hermano, vívalo, aplíquelo, deje entonces moverse por esta situación de poder actuar, de poder hacer las cosas para el Señor. En el seminario tenemos un programa donde enseñamos a los alumnos a poder ir desde su primer año a un campo donde no haya obra, donde no haya iglesia, para poder tener la experiencia de poder saber ellos lo que significa compartir a Jesucristo a personas. Y entonces van y hacen contactos, y después de algún tiempo regresan ellos contentos y felices de que Dios obra en los corazones de las personas, de que se levanta un pequeño grupo de creyentes en ese lugar que con el tiempo crece y se convierte en una iglesia grande que puede conocer y servir al Señor. Les invito, hermanos, a que sigan adelante haciendo esto, que sigan ustedes siendo los instrumentos en las manos de Dios, que se movilicen a la acción para llevar personas. Ora cada día por las personas que necesitan salvación, predícales de Cristo, capacítate para poder hacerlos, invítalos a la célula donde te reúnes, haz todo lo que esté en tus manos y a tu alcance para que ellos conozcan a Jesucristo. Sigue adelante predicando, síguelo haciendo con ánimo, no importa que encuentres obstáculos para hacerlo. Tenemos un Cristo poderoso y vencedor que quiere usar nuestras vidas y quiere demostrar lo grande que Él es para nosotros. Y podemos entonces confiar en el Señor y hacer esta parte. Estrategia número 3, compromiso constante de comunicar el Evangelio. No solamente hay que tener esta compasión, ahora movido a un compromiso que debemos tener en nuestra vida. Cuando Pablo llegó a Tesalónica estaba totalmente comprometido, hermanos, a comunicar el Evangelio. Estaba comprometido totalmente a comunicar el Evangelio. Así lo hizo desde el primer momento. Este Evangelio comunicado encuentra corazones fértiles que responden a la proclama del Evangelio y se vuelven seguidores de Cristo. Algunos de ellos creyeron, dice la Escritura, griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, hermanos, la palabra de Dios era expuesta y la gente respondía. Es obvio que la palabra de Dios tiene poder para llegar al corazón de las personas y hacer que respondan a esta palabra. Pero también es hermanos, obvio que va a haber dificultades, de tal modo que vemos aquí que algunos judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, hombres perversos, juntando una turba, alborotaron la ciudad. Vemos una clara oposición a la predicación de la palabra de Dios. Vemos gente que no quiere por alguna razón que el Evangelio se predique. Y a los lugares donde Pablo iba, siempre encontraba persecución. En Tesalónica, en Filipos, en Berea, en diferentes lugares. Pero, ¿qué hacía Pablo cuando, por ejemplo, encontraba dificultades, persecución? Hermanos, no se quedaba con los brazos cruzados, no decía, bueno, está muy difícil aquí la cosa, así que ya me voy para otro lado porque aquí no quieren, sino que podía seguir predicando el Evangelio. ¿Qué haces tú cuando encuentras dificultades? ¿Te marchas en donde las aguas estén más tranquilas, en donde no haya problemas o persecución? ¿O simplemente predicas a pesar de todas las adversidades que te puedas encontrar? Yo te invito a que sigas predicando. Si Dios te ha puesto, Dios te va a sostener, Dios te va a respaldar y Él va a usar tu vida para que lo sigas haciendo en ese lugar. Las circunstancias adversas, hermanos, solamente hacen evidente el compromiso constante que podemos tener para continuar comunicando la palabra de Dios. Si encuentras dificultades, no corras, sino aquí muestra que en verdad tienes un compromiso de hacerlo y lo quieres seguir haciendo. Las adversidades solo sirven para mostrar si tenemos compromiso con el Señor o no. Alguien ha dicho que la grandeza de una persona se mide no por lo que sabe
ni por qué tan rico o por qué tan poderoso es, sino que se mide por su resistencia a la adversidad, por aquello que se requiere para hacerlo desistir de las metas que se ha propuesto llevar a cabo, sin darse por vencido, sin claudicar en el intento, sino seguir adelante proclamando la palabra de Dios de manera decidida y tenaz. Y Dios quiere que lo hagamos, hermanos, y Dios quiere que estemos involucrados en esto. Y si te preguntas por qué necesitamos tener este compromiso de comunicar el evangelio, hermanos, porque es un asunto de confianza en Dios. Pablo sabía que era una empresa divina, que era un Dios divino al cual servía, y que todo estaba controlado y regido por él, y que la victoria estaba garantizada, y con razón pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También pudo decir: en Cristo somos más que vencedores. Es un asunto de confianza en Dios. Las dificultades no deben hacer, hermanos, que desistamos de hacerlo. Cuando el apóstol Pablo le anunciaron, por ejemplo, que le esperaban prisiones en Jerusalén, dice: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Eso es decisión, eso es compromiso, eso es determinación. Y tenemos que tener esta clase de determinación, hermanos, y de compromiso con el Señor. Vivimos por Él y vivimos para Él. Y lo que pase en nuestra vida debe darle gloria a su nombre. Confía en que Dios es poderoso para hacer que los corazones se rindan ante Él. Un caso de esto es el mismo apóstol Pablo. Era perseguidor de la iglesia, era duro de corazón, pero Dios transformó su vida. Dios va a transformar la vida de las personas a las cuales les prediques el evangelio. Comunícalo. Es un asunto que no puede esperar para después. Tesalónica, hermanos, cuando el apóstol Pablo arribó y los judíos lo persiguieron, dice que salió de inmediato y fue a Berea. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo hasta Berea, a Berea. Y es interesante la palabra inmediatamente. Y Pablo, cuando llega, no se queda ahí tranquilo diciendo: bueno, pues ya estuvo dura la persecución, primero en Filipos, luego en Tesalónica, vamos a pararle un poco, unas vacaciones merecidas, quizá un retiro, pensando en el retiro. No, sino que él decide el poder entonces ahora, hermanos, seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque hay urgencia de predicar el evangelio. No puede esperar. Yo estuve hablándole del evangelio a una persona en el hecho de muerte. Estuve en varias ocasiones a lo largo de su vida, pero en el hecho de muerte estuve invitándolo a recibir a Cristo. Había urgencia, ¿verdad? Hermano, yo no me di cuenta y no supe si esa persona recibió a Cristo, pero se le dio testimonio a él y a su familia diciéndole: Cristo es el único Señor y Salvador de los hombres. Pablo dice que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Date prisa, hazlo ahora. Comprométete a confiar en el Señor, a darte prisa para comunicar el evangelio de Jesucristo. Comprométete a seguirte capacitando en las clases de evangelismo, de doctrina, todo lo que la iglesia te ofrezca para seguir conociendo al Señor Jesucristo. Aquello que puede, hermanos, ayudarte a alcanzar a las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Quiero concluir haciendo una pregunta. ¿Qué es lo único que no podrás hacer en el cielo? Quiero que reflexiones un poco en esta pregunta. ¿Qué es lo único que no podrás hacer en el cielo? Piensa en esta pregunta. Ahora, no es difícil encontrar la respuesta. Por ahí dijeron ¿qué? ¿Por qué? Porque ya no van a haber personas perdidas o personas sin Cristo en el cielo. En el cielo vas a poder alabar al Señor, vas a poder cantarle, vas a poder derramar tu vida, tu corazón delante de Él, pero no vas a poder hablarle de Cristo a otras personas. Así que yo te reto a que lo hagas ahora, a que dediques tu vida a poder hablar de Cristo a tantos como puedas y a poder llevar fruto para el Señor. Fíjate bien que si tomaras este reto de hacerlo, predicándole por lo menos a una persona cada día, al final de un año,
le habrás predicado el Evangelio y habrás evangelizado, comunicado el Evangelio por lo menos a 365 personas. Ahora, si no lo hicieras del diario y dijeras, bueno, pues a lo mejor no puedo, o lo que tú quieras, uno por semana, el año tiene 52 semanas, por lo menos 52 personas conocerán el Evangelio del Señor en un año. Ahora, multipliquen esto por el número de miembros de la iglesia. ¿A cuántos le pudiéramos hablar de Cristo en un año? Dios quiere usar la vida de ustedes. Mire, tengo este dato. Alrededor de 150,000 personas en todo el mundo morirán el día de hoy. Escuche bien, 150,000 personas en todo el mundo morirán el día de hoy. Me pregunto, ¿dónde pasará la eternidad cada una de ellas? ¿Con Cristo o sin Cristo? Piensa, por ejemplo, en tu familiar. Piensa en tu familiar que necesita de Cristo, en aquel que tal vez le has hablado de Cristo y no ha querido, pero que si no tiene a Cristo, la Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que piensa en esta persona. ¿Dónde va a pasar la eternidad? ¿Quieres comprometerte a orar, a darle testimonio, a decirle, Señor, aquí está mi vida para que tú la uses? Aquí estoy para poder hacer lo que me corresponde hacer por mi familiar, por mi vecino, por mi amigo que necesita de ti. Si quieres tomar este compromiso y decirle, Señor, lo quiero hacer y soy instrumento en tus manos, ponte de pie y permíteme terminar haciendo esta oración. Oremos. Señor y Padre, es grato ver cómo tú nos hablas de manera tan clara y tan oportuna para hacernos comprender que así como un día viniste a nuestro corazón, nos hiciste comprender nuestra necesidad de Cristo, reconociendo que solamente por medio de Él, de su vida y de su sacrificio en la cruz, de su muerte y de su resurrección, hoy tenemos la vida eterna que tú nos has dado. Y estamos completamente seguros que lo que tu palabra dice es verdad y lo hemos podido vivir y experimentar en nuestra vida. Te damos gracias, Padre Santo, por la misericordia que nos has manifestado. Pero así como lo has hecho en nuestra vida y así como nos has salvado, también nos envía, Señor, para que hagamos esta tarea. Como el Padre me envió, así yo os envío, le dijiste tú a sus discípulos. Y Padre, eso nos dices también a nosotros. Ayúdanos a poder amar de la manera en que Cristo ama, a poder tener esta compasión profunda que hubo en Cristo Jesús al ver las multitudes desamparadas y dispersas, y que podamos ser movidos a la acción para proclamarles tu evangelio. Aquella persona, familiar, amigo, pariente, vecino por el cual hemos estado orando, que creamos con todo nuestro corazón que tú tienes poder para cambiar su vida, que tú tienes poder para hacer que Cristo venga a su corazón y pueda recibirte y pueda conocerte y pueda entregarse a ti, caminar contigo. Ayúdanos a ser fieles, bendícenos, Señor, y llévanos adelante en la proclamación del evangelio con otras personas. Ayúdanos a ser diligentes y aprovechar toda oportunidad que tú nos das para hacerlo. Te bendecimos, te alabamos y te damos toda la gloria debida a tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda,
Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. Creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. Estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.